Ya, creo que con ustedes nos quedamos en esta parte. En la en ingeniería de pavimentos, cuando hablamos de un enfoque mecanicístico, nos interesa mucho los esfuerzos y deformaciones, ¿no? Porque estos esfuerzos y deformaciones nos van a determinar cómo queremos que responda nuestra estructura, nuestro pavimento. Si bien es cierto, desde un enfoque del ASTO, ellos, como es un método netamente empírico, cuando nosotros diseñamos y introducimos los valores de cada material, de cada capa, ya entre teorías se debería sobreentender que el diseñador ya ingresa teniendo en cuenta esos materiales que se supone en teoría deberían responder las cargas de tráfico, o sea, todo se hace empíricamente. Pero en este caso, cuando hablamos ya mecanicísticos, tenemos que ver cómo se comporta el pavimento. Ya hemos visto que tenemos unos esfuerzos normales, verticales, y tenemos los esfuerzos cortantes, ¿no? Que son los esfuerzos, por ejemplo, acá tenemos un esfuerzo cortante máximo, que según la gráfica, el esfuerzo cortante máximo va a ser 0.65 multiplicado por el radio de curvatura, ¿no? El radio de la curvatura, no radio de la llanta. Y pues tenemos los esfuerzos máximos que tenemos acá. El esfuerzo máximo se va a dar en la superficie, ¿no? El esfuerzo máximo es igual a la presión de inflado, ¿no? El contacto que hay entre la llanta y el pavimento. Y el esfuerzo cortante se da por el efecto de la fricción entre la llanta y el pavimento, porque este va a estar en movimiento, ¿no? Entonces, no está estático, por eso va a tener un cortante. Si este vehículo estaría estático, solamente consideraríamos un esfuerzo máximo, pero este está un esfuerzo cortante. Entonces, mayormente lo que nosotros hacemos es determinar el esfuerzo en Z, pensando que nuestro vehículo o nuestra llanta está estáticamente, pero eso no es así, porque el vehículo está en movimiento. Porque al estar nosotros en movimiento, va a generar esfuerzos a tensión y esfuerzos a compresión, ¿no? Esfuerzos a tensión y esfuerzos a compresión. Que muchas veces, como se hace una carga estática, se determina que la mayor esfuerzo, esa tensión, por eso es que nosotros nos preocupamos a determinar el material solo en la parte inferior. Pero ¿qué sucede? Cuando se hace de vías importantes, de alto movimiento, no solamente vamos a tener que controlar los efectos de tensión en la vía inferior, sino también los efectos de compresión, ¿no? Porque acá se deflecta, pero como la mezcla asfáltica es continua, en esta parte se va a comprimir. Y muchas veces la caseta asfáltica que nosotros diseñamos va a tener que controlar los esfuerzos de tensión y despreciamos muchas veces el esfuerzo de compresión, ¿no? Por eso que en la clase anterior, si hacemos un poco de memoria, a ver, podemos hacer de la siguiente manera.
Nosotros en la clase anterior habíamos mencionado que nuestras asfálticas también deberíamos tener en cuenta en aquellas importantes que esta mezcla asfáltica de una altura o un espesor, debemos considerar que siempre pensamos y hablamos el término de fatiga, ¿no? Que nunca se olviden al último estado de ¿qué es la fatiga? La fatiga es cuando el material alcanza a su máxima resistencia admisible, cuando está sometido a una está sometido, por ejemplo, está sometido a una carga y magnitud constante, ¿no? O sea, la magnitud es la misma, no vamos variando en el tiempo, ¿no? Esto qué quiere decir que, por ejemplo, este material nosotros, como es un análisis dinámico, va a estar en constante movimiento, ¿no? El material, el impacto, en este caso, como es móvil, es igual como la liga que les dije, ¿no? Lo estiro, lo dejo de estirar, lo estiro, lo dejo de estirar. Así lo hago hasta que llegue a una carga admisible, ¿no? Hasta que llegue a una carga admisible. A esta carga admisible, ¿no? Llega a lo máximo. El pavimento lo representamos con NF, ¿no? A una carga admisible. Porque NF para fatiga, y lo llamamos ND para deformación permanente. Es la carga máxima, justo esa liga se rompe, esa es la fatiga de este material. Entonces los materiales tienen que estar caracterizados para controlar esa fatiga. Y cuando llega la fatiga, ¿qué es lo que sucede? Lo vamos a hacer por aquí. Cuando llega la fatiga, empieza el fisuramiento de esta parte. Entonces, para eso nosotros ¿qué debemos saber? El valor máximo de esta tensión, ¿no? Este valor máximo a tensión que va a determinar la fatiga del material a través de la deformación o la deformación a tensión. Esta es la deformación a tensión. Entonces, esta deformación a tensión lo estamos controlando porque va a generar esfuerzos a tensión máximos en esta zona, ¿no? En esta zona. Entonces, pero eso es cuando estamos, podríamos decir, atención, cuando vemos que es netamente una carga estática, ¿no? No está en movimiento, ¿no? Solamente tenemos consideración que acá está la carga del vehículo
y es estática, ¿no? Y en este punto pues no hay movimiento, ¿no? No hay movimiento, no hay movimiento, solamente tengo esta presión, esta cosa es fuerza sobre área, ¿no? Y la fuerza sobre área, ¿qué es la fuerza? El área cuál es, sí, o el área cuadrada, ¿no? El área del círculo. Dice que el área de contacto es circular. Pero hay estudios que se manifiestan que en realidad el área de contacto entre la llanta y el pavimento no es circular, sino es una sección rectangular, ¿no? Porque manifiestan que en los estudios que la huella que hace la llanta sobre un pavimento no es circular, sino es una sección rectangular. Es una porción, ¿no? Eso es lo que manifiestan los estudios, que esencialmente la mayoría de los programas se estima que es circular. Pero si esto está estático, hace ese movimiento y va a haber una pequeña compresión en estos lados, que es un esfuerzo cortante, pero este esfuerzo cortante no representa daño a esta estructura y con el mismo espesor por el mismo espesor de la carpeta asfáltica, podemos controlar estos esfuerzos a compresión. Pero nosotros sabemos que no solamente nuestra estructura bonito funciona así, pero ¿qué pasaría si nosotros ya le damos un movimiento, ¿no? Le damos una velocidad, ¿no? Por ejemplo, asumamos 40 kilómetros por hora. Y asumamos que este es un vehículo pesado, ¿no? Por ejemplo, es un vehículo de la configuración H3S3. ¿Qué daño? Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar acá ahora, es el factor de daño de un vehículo de una determinado eje de configuración, ¿no? Por ejemplo, el vehículo H3S3 que tiene esta configuración, ¿no? Tiene un eje simple, tiene un eje dual, este tiene dos ejes duales, que es un tándem, que tiene tres ejes duales, es un este voy a dejar una tarea que es muy importante, alumnos, muy importante en ingeniería de pavimentos. Allá ustedes se dan cuenta, no se hace un análisis estático. Pensamos que los pavimentos y toda la concepción del Astro 23 que hacen, desprecian o no desprecian, ya le dejan prácticamente a potestad del ingeniero. Y si el ingeniero no está capacitado, no está capacitado, o mejor dicho, está formado, le dejan, que entrever que ya debemos seleccionar el material de cada capa teniendo en cuenta los efectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es el eje simple, ¿no? Esto es un eje tándem, ¿no?
¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque es dos ejes iguales, ¿no? Bien, pues a la práctica les voy a preguntar esto también a alumnos, vamos a estudiar bastante. Acá son un eje Tridem. trío. ¿Por qué? Porque tiene tres ejes iguales, ¿no? A su vez, esto es de acuerdo a la configuración que ustedes tienen que ver. Tiene un espacio, puede ser 7 metros, 4 metros, no recuerdo, o al revés, 4 y 7. Entonces, el distanciamiento entre este y este influye en el comportamiento de esfuerzos y deformaciones. Entonces, lo que va a determinar es este vehículo, cuánto daño, este solo vehículo, este vehículo, cuánto daño hace a la estructura de nuestro pavimento, ¿no? Y que entonces se va a determinar cuál, cuál es la profundidad de daño, cuál es la profundidad de daño. Desde 0,0, ejemplo, hasta 0,60 de la estructura, ¿no? ¿En qué profundidad de daño? Y ese factor de daño debemos tener en cuenta al momento del diseño. Entonces, si tenemos una vía determinada, y por ejemplo vemos el estudio de resalvo, este, por ejemplo, vamos una vía pequeña de 400.000 ejes equivalentes. Esos son ejes equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que todos los tipos de configuración que hay, todos ellos determinan su factor de daño de cada uno de ellos, pero todo lo convierten al eje simple. El eje simple tiene, este es el eje simple, ¿no? Todo eso lo convierten en uno solo. El eje simple es de 8.2 toneladas, ¿no? De un eje simple. Todo lo convierten a este eje, ¿no? Por eso llamamos ejes equivalentes. Pero ustedes sabrán que dentro de ese estudio de tráfico vamos a tener vehículos pesados. Entonces, lo más importante es ver en estos ejes equivalentes qué porcentaje de vehículos pesados tenemos, porque los que van a hacer daño al pavimento, desde un punto de vista muy estático nada más, van a ser estos tipos de vehículos. Pues no, pues los autos, las camionetas, los combis, que, que este esfuerzo, que, que este esfuerzo, que, que este esfuerzo, que este esfuerzo producido por estos vehículos estáticamente van a generar un daño. Y para eso nosotros debemos determinar qué módulo, o sea, qué módulo, por eso es importante el módulo de elasticidad, qué módulo de elasticidad me va a determinar la rigidez o la resistencia, ¿no? Entonces, el que va a controlar estos esfuerzos, hablamos estáticamente, ahorita estamos hablando solamente desde un punto de vista estático, estamos hablando, entonces si hablamos vías que no son muy importantes, a pesar que pueda pasar cargas de bastante tonelaje, pero son esporádicas. Y otra cosa, alumnos, en el estudio de tráfico también se estima contar los 7 días a la semana, ¿no? ¿Cuántos pasan los vehículos? Y les pregunto a alumnos, y les hago una pregunta y una reflexión. Lo que estamos haciendo, alumnos, es ver la realidad de lo que sucede en los pavimentos, cómo se comporta un pavimento, y lo que nosotros debemos es modelar, por eso dices modelar la estructura, estamos modelando la estructura para que esa estructura del pavimento, el material que está dentro del pavimento, cómo
cómo se comporta internamente, cuáles son los efectos o cargas que están aplicadas para saber qué material introducir para que ese material sea capaz de resistir primigeniamente, si no son vías importantes, la carga estática. Entonces, si es una carga estática de alto tonelaje, y les hago la siguiente pregunta y reflexión, bastará solamente, alumnos, con saber la cantidad de vehículos, tipo de vehículos que pasan por una vía? Solo esta información para mí será relevante. Ustedes no creen, alumnos, que también influye el horario, porque por ejemplo de las 24 horas que tiene las 24 horas que tiene el día, dependiendo del tipo de zona, habrá zonas que, por ejemplo, en determinadas horas pasarán los vehículos pesados, no van a pasar las 24 horas. ¿Por qué? Ingeniero, Sí, es porque por el traslado de, según, ¿qué trasladan los camiones? Más que todo, por ejemplo, los carros que vienen de Pucallpa pasan por un cierto hora, ¿no? Aquellos vehículos que llevan madera, por ejemplo, los vehículos que llegan a Totus, a Metro, esos llegan creo que a horas de la madrugada o para que descarguen sin inconveniencia. ya, claro, pero por eso cuando hablamos de fatiga, hablamos de carga y magnitud, ¿no?, constante en el tiempo. O sea, yo voy a hacer un análisis, suponiendo, si no hago un estudio verdadero de tráfico acá, ¿no? Digo, por ejemplo, vamos a ver, acá que sean horas, ¿no? Tiempo, por ejemplo, en horas, ¿no? Tengo 1 hora, 2 horas, 3 hasta las 24 horas, ¿no? Y acá tengo la carga, ¿no? Porque si yo hago un historial, puedo decir, en 1 hora están subiendo más los vehículos, ¿no? 1 hora, aquí va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando. Por ejemplo, llegamos a las 10 de la noche, hasta las 12 de la noche. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este horario, desde las 10 hasta las 12, se están presentando las máximas cargas, ¿no? Se están presentando las máximas cargas. Entonces, como hablamos de la fatiga, está sometido a cargas, dice, y magnitudes constantes, ¿no?, en un tiempo, en el tiempo. ¿O acaso ustedes creen, por ejemplo, que estos vehículos de carga, que sean de 50 toneladas, estas 50 toneladas de las 24 horas solamente van a estar cargadas en el pavimento 2 horas, ¿no? Van a estar cargadas 2 horas? Pero si nosotros hacemos como hacemos en este equivalente, estamos asumiendo como si estas 50 toneladas como 50 estas toneladas estuvieran dando las 24 horas, ¿no?, durante todo el tiempo, porque el conteo es diario. Un vehículo solamente seleccionamos los tipos por día, pero no seleccionamos el horario. Y no solo el horario, el tiempo, o sea, en semanas, ¿no? Por ejemplo, esto solamente ellos van hacen una semana, ¿no? Y por ejemplo, cuando queremos determinar el flujo vehicular, por ejemplo, ya cuando hablamos por año, por ejemplo, en el mes de enero a marzo, en la carretera central, tengo más flujo vehicular. ¿Por qué? Porque no es época de vacaciones, todos van de paseo, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo que les puedo dar
Pues ahora, por ejemplo, estoy haciendo un expediente en Paita. Ustedes saben que en Paita existe puerto, donde llega, es un puerto donde llega todas las mercancías al Perú y de ahí se distribuye. Pero la mayor actividad es la pesca, donde hay grandes almacenes y hay, por ejemplo, en épocas de veda, que significa, por ejemplo, ahora desde junio, desde marzo a junio, es época de veda. El tránsito de los vehículos en ese tiempo es así de los vehículos pesados. Pero ya en los meses, por ejemplo, de septiembre a diciembre, se eleva sustancialmente y otra vez baja. Entonces, hablamos en meses y hablamos en horas. Entonces, el pavimento en estas frecuencias, es donde va a tener mayor carga, ¿no? Va a estar más expuesto. Entonces, por eso es la importancia, alumnos, de la selección del material. Entonces, va a estar sujeto, si es una vía no tan importante, en la cual no tiene mucha frecuencia y cierto determinado, le vamos a hacer, por ejemplo, una carga estática. Pero si son vías donde tenemos bastante continuidad y bastante pesaje, ya hacemos un análisis estático, dinámico, pero así sea un análisis estático, cuando veamos cargas importantes, ¿y qué cosa se va a prevenir? La falla, ¿no? Y que no haya el aguayamiento, ¿no? Este aguayamiento se da porque acá se ha originado un cortante máximo, ¿no? Un cortante máximo, ¿no? ¿Por efecto de qué? De que el esfuerzo a compresión acá es mucho mayor, ¿no? Y este es inducido que por la velocidad. Entonces, eh, si nosotros estamos hablando de una carga estática, entonces no habríamos ningún problema de solamente preocuparnos con el esfuerzo de tensión. Y por eso es que el día de ayer hablábamos que siempre deberíamos procurar diseñar. En esta zona se va a generar, ¿no?, deformación permanente, ¿no? En esta zona se va a generar la deformación permanente, donde acá me va a interesar ya el G, el esfuerzo cortante, ¿no? Producido por la velocidad, ya voy a tener un esfuerzo cortante muy importante, y ese esfuerzo cortante me va a generar esta deformación permanente, ¿no? Entonces acá lo que nos va a ver es el esfuerzo constante, ¿no? Tenemos el esfuerzo constante, producido por el movimiento, ¿no? Entonces, acá debemos de determinar una mezcla asfáltica que sea resistente a este esfuerzo constante. Y por eso acá tiene que tener un módulo, supongamos un módulo, llamémoslo un módulo de elasticidad 1 y un módulo de elasticidad 2, ¿no? Porque acá se va a generar los esfuerzos normales, ¿no? Los esfuerzos normales. Esfuerzos normales. Acá debemos controlar los esfuerzos armados para esfuerzos. Acá, lo que nos vamos a ver, hemos visto, que afecta a la compresión, el esfuerzo a la contracción. Acá la compresión, en este aspecto, con el movimiento y una velocidad considerable. Entonces, y acá vamos a controlar qué cosa, hemos dicho, vamos a controlar la fatiga y el daño por humedad, ¿no? Entonces, en todo este espesor D, vamos a ver en nuestra práctica que E1
es distinto que E2, ¿no? Y más aún, si hablamos de movimientos dinámicos y de mucha importancia, en otros países casi ya todo lo trabaja, acá ya no trabajamos con módulos de elasticidad, porque si hablamos de módulos de elasticidad no vamos a saber, cuando hacemos el método de Marshall, no vamos a poder determinar una determinada mezcla asfáltica para que pueda controlar estos comportamientos, ¿no? Porque acá lo que vamos a requerir acá es una mezcla densa, porque su comportamiento mecánico es distinto, y acá vamos a hacer una mezcla de mayor resistencia y que tenga un mejor comportamiento al trabazón, ¿no? Y acá trabaja mucho los microaglomerantes, ¿no? Pues y acá, como queremos controlar esto, trabajamos mucho con los asfaltos modificados. Acá es un tipo de asfalto distinto. Entonces acá ya nosotros hablamos sobre módulo dinámico. El módulo dinámico va a tratar que su deformación, su residencia sea mucho mayor, ¿no? O sea, que el comportamiento elástico sea mucho más importante o que tenga mayor presencia la elasticidad que la plasticidad. Entonces, la ingeniería de pavimentos, que si tiene un nuevo concepto, que pretende cambiar ese chip a la mayoría de los ingenieros, en especial pues, acá en Latinoamérica, y más aún pues acá en esta parte de América del Sur, y dentro de América del Sur, el Perú, que seguimos tomando en cuenta el ASH. Y vayamos viendo, analizando alumnos, que el ASH es una asociación civil en Estados Unidos sin fines de lucro. Y todavía estamos tomándolo a ellos como una referencia. Ni siquiera es un organismo estatal, gubernamental en los Estados Unidos. Es como acá yo formo mi instituto, en forma particular, hago mis ensayos y al final ustedes la toman como un parámetro de, de diseño, de control, versus el Ministerio de Transporte, que es un organismo gubernamental que debería tener, por ejemplo, sus instituciones de investigación, que todos los productos de investigación que saca del ministerio tengan de carácter de obligación, que sea incluido dentro de la norma, ¿no? Porque lo está emitiendo esos trabajos de investigación, lo emite una entidad del Estado, ¿no? El ASHO no es una entidad del Estado, ¿no? Es una institución casi de ingenieros, es una asociación, por lo menos así pues se dice, ¿no? Entonces, regirnos netamente con ellos, y es más aún, el ASHO ha sido diseñado, o se ha hecho pruebas empíricamente en pistas de prueba, donde el máximo ejes equivalentes que pasen son 50 millones. Ahora, en la actualidad, la mayoría de las vías ya están pasando mayor de 50 millones de ejes equivalentes. Entonces, ya está quedando en desuso. Y analizar ustedes de que por qué fallan los pavimentos flexibles, en especial en Huánuco, y en el Perú, es porque no se está teniendo una concepción, ¿no? Entonces, si nosotros queremos determinar módulos dinámicos con exactitud, como un alumno me decía, dentro del diseño de la mezcla, ¿cómo tenemos en cuenta los aspectos ambientales, como es el clima, la lluvia, el hielo, el deshielo? Justamente para tomar en cuenta esos criterios de temperatura, gradientes térmicos, aspectos ambientales, se diseña por el método del superplane. El método del superplane es un método donde diseñamos las mezclas asfálticas con estos criterios que estamos teniendo. Más aún, ahí se toman en cuenta la velocidad, que es en función de la frecuencia,
y la temperatura. Y esta temperatura es la temperatura ambiente del proyecto. Por eso se da con la temperatura ambiente del proyecto. El método del Marshall se está diseñado a veces con los métodos de penetración y método de viscosidad, que son métodos que se hicieron hace más de 60 años con realidades de los Estados Unidos. ¿Y qué hacen? ¿No? Dicen el PEN 65/70, 85/100 son sus grados de penetración, pero ahí no está considerado las temperaturas ambientes. Por eso es que muchos pavimentos flexibles, por ejemplo, acá en el Cerro de Pasco, fallan rápidamente, ¿no? Fallan rápidamente. ¿Por qué? Porque no hemos tenido estos conceptos que estamos hablando, ¿no? Estos conceptos que estamos hablando ahora se llama los conceptos mecanicistas o métodos racionales, que pueden ser los métodos mecanicistas, que pueden ser los métodos que el mismo Ashby ya implementó el método mecanicista empírico desde el 2008 o 2002, donde ellos ya diseñan los pavimentos teniendo en cuenta las fallas que van a haber tanto en la parte superficial, que es falla por patilla, piel de cocodrilo, y las fallas que se dan a nivel de la subrasante. Acá solamente estamos hablando del material de la mezcla asfáltica, que es en la parte superior, donde la calidad de los materiales va descendiendo desde la parte superior hasta la parte inferior, y que un pavimento flexible trabaja en capas, trabaja en grupos. ¿Qué quiere decir? Que desde la subrasante hasta la carpeta asfáltica, la calidad del material influye en el comportamiento del pavimento total. Versus un pavimento rígido no es así. El pavimento rígido se diseña en dos etapas. La losa misma, porque ya se sobreentiende que la losa está sentada sobre una subrasante debidamente analizada, ¿no? Y analizamos el comportamiento de la losa en forma independiente. En cambio, en los pavimentos flexibles se hace un análisis como una estructura que trabaja por niveles o por capas. Por eso les mencionaba la similitud que hay entre un pavimento y una edificación. Hayamos visto ahí las columnas, el, el techo, o sea, ¿no? La losa se presenta por capas. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Y por eso mi interés es que cada vez hagamos el análisis estructural de pavimentos desde un enfoque mecanicista. Estamos hablando acá de los pavimentos flexibles. Mayormente en las universidades, pocas universidades, esto solamente se trata a nivel de posgrado, ¿no? Donde el alumno, en teoría, debería tener ya una base de la ingeniería de pavimentos, cosa que eso no da, porque cuando yo enseño la maestría, ahora voy a empezar un curso de diseño estructural de pavimentos avanzados, posgrado, entonces están al mismo nivel que ustedes, ¿no? Y todos los alumnos que ingresan llevan el curso y están a ese mismo nivel, a un nivel de que la ingeniería de pavimentos se hace con un diseño estructural basado en el espesor, ¿no? Basado en el empirismo. ¿Por qué? Porque el empirismo lo fácil. Entonces, no necesito de gran ingeniería para que yo pueda saber con exactitud este, qué cosa es lo que voy a analizar. Entonces, eso es lo que es la ingeniería de pavimentos con un enfoque mecanicista, donde en América Latina, hablamos de toda Latinoamérica, no, Latinoamérica a veces pensamos que es América del Sur, cuando hablamos de Latinoamérica hablamos de América del Sur, todo el centro, el Caribe, América del Norte, exceptuando en América del Norte los Estados Unidos, que ellos tienen su Ashton. Pues la mayor parte ya de países de América Latina, la tendencia es hacer los diseños mecanicistas. Y también existe pues el método francés, ¿no? El método europeo, que en Europa se usa mucho esta metodología francesa llamado método racional, que son más conservadores que el mecanicista, ¿no? Porque ellos lo que hacen es, nosotros diseñan sus pavimentos mínimo para 30 años, y que dentro de esos 30 años no exista etapas de mantenimiento del pavimento flexible. Entonces, para ellos es hacer más exigente en la... Un momento, por favor.
Yo decía que 5 días están listos. Mandarme a ellos, que mandarle el auto. Y que me lo toque. Para que ahora me siguieran. Voy a hacer el rato. Me envío, así que me lo toque. Y ya me dijo, también se llamaba. Entonces, alumnos, esa es la importancia de, de la ingeniería de pavimentos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a aprender en el siguiente curso, es inducir al estudiante a la formación ya de los nuevos conceptos de ingeniería de pavimentos. Ahora pasaremos, es muy importante las preguntas, alumnos, antes de ya en sí, vería pues el tema de la ingeniería, pero les he hecho yo un avance para que ustedes puedan tener una idea, ¿no? Pero es importante las preguntas también. ¿Por qué es importante? Porque a través de las preguntas, a través de las preguntas se pueden salir de dudas. Una pregunta, ¿alguna pregunta, alumno? Ingeniero, Sí, te escucho. ingeniero, si bien es cierto, usted nos está enseñando nuevas técnicas de diseño de pavimentos, ¿no? Ya que son nuevos procedimientos de diseño que están apareciendo en la actualidad, como dijo usted, eh, que son mejores que el Ashton inclusive. Respecto al Reglamento Nacional de Edificaciones, bueno, si bien es cierto, nosotros cuando vamos a realizar alguna expediente, algo así, este, el Reglamento Nacional de Edificaciones norma, ¿no? Da ya ciertas pautas de qué tipo de diseño debes emplear. Entonces, el Reglamento Nacional de Edificaciones también ya estará regularizándose en este sentido, ingeniero. ¿O qué pasa si es que en un expediente aparece un estudio con estas técnicas nuevas? ¿Se rechazan o cómo sería, ingeniero? Muy buena pregunta, ¿no? Y esa es la gran pregunta que me hacen la mayoría. Si tú ingresas pues, a, a la norma peruana, se recomienda, dice, ¿no? Se recomienda el uso del ASHTO 93 y el PCA. Y si no se recomienda usar ese. ¿Y cuál es Pero no te dice, son diseños exclusivos. No te dice que tú no puedes utilizar otros métodos. Te dicen, esos métodos puedes utilizarlos. Pero ¿dónde está la diferencia si tú fueras evaluador? En que si yo tengo las concepciones que yo estoy haciendo, entonces le diría al evaluador, ya está bien, tú puedes usar el ASHTO 93, pero hazme un cine, o sea, hazme en el ASHTO 93 modelar estas características que sí van a ocurrir, ¿no? Eso es como, por ejemplo, usted sabe que va a haber un sismo, ¿no? Yo sé que va a haber un sismo, y yo para una edificación te digo, ¿sabes qué? Aplícame
las fuerzas sísmicas y demuéstrame que tu edificación ante una solicitación sísmica va a funcionar. Entonces yo le voy a decir al que está diseñando, ya está bien, hazlo por ASHTO, pero demuéstrame a través del ASHTO que mi pavimento no va a fallar por fatiga, porque sabemos que va a fallar. El hecho de que en el ASHTO no esté especificado las fallas del pavimento no implica que yo no lo pueda pedir. Yo le digo, bueno, esta estructura va a fallar por fatiga, va a fallar por deformación permanente, entonces tú demuéstrame en tu diseño cómo has considerado esos materiales. Y los vuelvo a reiterar, a través del ASHTO lo que yo estoy haciendo lo puedo hacer, pero me es muy limitado porque el ASHTO es un software en la cual no me aplico el modelo, no toma en cuenta el efecto móvil. ¿Y qué se sobreentiende? El material que yo estoy poniendo, hablamos de coeficiente de capa, ¿no? Que es el único material, el único material, este, el único material que tiene el estudio, ¿no? De coeficiente de capa. Y habla que el modo de elasticidad o el modo residencia lo tratamos a través del CBA, ¿no? Entonces, lo que yo le exigiría es que me haga los ensayos que se hace en método mecanicista y ese valor que me da, que lo pueda convertir a un valor de coeficiente de capa. Mejor dicho, tengo que adecuarlo, el método ASHTO, a las solicitaciones que está expuesto el pavimento. Entonces, para no complicarme todo ello, mejor diseño pues, porque al final a mí lo que me interesa es la estructura del pavimento. No me interesa qué método utilizar. Lo que me debe interesar es que la estructura del pavimento responda a las solicitaciones de cargas, y las solicitaciones de cargas son análisis estático y dinámico, y los aspectos ambientales. Entonces, aspectos ambientales y solicitaciones de carga se deben caracterizar los materiales. Por eso es que cuando, por ejemplo, yo veo en un material que estoy usando un material granular y va a ser una vía importante, y cajón ya les digo que ese material granular ya no es material granular, debería ser un material mejorado con piedra chancada, mínimo, el material granular con piedra chancada. Al yo añadir la piedra chancada, estoy haciendo un mejoramiento de su módulo, porque el módulo de un material granular no es lo mismo de un material añadido con piedra chancada. Entonces, así como en fibra, el de suelos, de ordené que el material granular sea tratado con piedra chancada. Ya será piedra chancada de dos tipos, de medias, de cuartos, pero qué porcentaje. Es una vía mucho más importante. Ya, por ejemplo, tratamos con materiales estabilizados. Entonces esos valores de los materiales estabilizados, ya sea mecánicamente, químicamente, le va a dar un valor. Eso ya lo trabajo en el ASHTO. Eso los que quieren seguir con el ASHTO. Pero si yo trabajo con método mecanicista, utilizar los softwares para método mecanicista, se me va a hacer mucho más trabajable y fácil de diseñar el pavimento que estar acondicionando, ¿no? Es como si tú te compras una ropa de marca, a qué medida, ya sabes cuál es tu medida, ¿no? A veces hay marcas, por ejemplo, en Estados Unidos, a veces no hablan por tallas, 32, 24, ¿no? Hablan por tallas, por ancho y por largo, ¿no? Entonces, tú tienes que estar adecuando. No te la consigues, pero ya te sastre, ¿no? Te lo meten, porque a veces las tallas americanas, las zapatillas son más grandes, no es igual que la talla, ¿no? A veces dicen, entonces, es similitud en el diseño, ¿no? Vamos a usar el ASHTO, pero vamos a tratar de acondicionar nuestros materiales, las cuales ya no sean empíricas. O sea, los materiales que están en el ASHTO son valores que se han dado empíricamente, donde ese mismo material no sé si tiene un buen comportamiento. Entonces, ¿para qué complicarse la vida en esta manera? Si tú eres un diseñador consciente, ya debemos de ir eliminando. Ese es el objetivo de los cursos, de las charlas, de ir ya cambiando esa idea, y más adelante ya debemos exigir una modificación de esta norma, ¿no? Ya el ASHTO prácticamente, y más aún,
puede usar el Astro, pero el Astro de las versiones del 2003 para adelante, donde ya tienen en el Astro, y eso a ustedes les voy a dejar motivo de eso, un trabajo para que la diferencia en el Astro 93 con el Astro del 2008. El Astro, el Astro del 2008 ya no es empírico. El Astro 2008 ya es mecanicístico empírico. El Astro ya hace lo que estamos haciendo ahorita. ¿Y cuál es la diferencia? Que los softwares que nosotros hacemos desde un punto de vista mecanicístico son softwares libres o de bajo costo. Por ejemplo, utilizar el Astro 2008, más aún el Astro 2015, son programas con licencias. Por ejemplo, la licencia anual está a $10,000 por año. Y tú como consultor, que sería rentable tener un software donde pagues $10,000 por año, salvo que seas una empresa que hace proyectos grandes, que con un solo proyecto lo pagas. Digo, si tú tienes proyectos de $5,000, $6,000, prácticamente trabajarías todo el año solo para pagar la licencia. Entonces, por eso es que no se utiliza mucho, ¿no? La utilizan, sí, pero días de mayor importancia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, alumnos? Es bueno que pregunte, que se salgan de las dudas. Ya. Entonces, alumnos, esa es la idea del presente curso, ¿no? Listo, la parte inicial. Ahora vamos a hablar en sí del curso, ¿no? Ya. Y como ya les he estado pues, mencionando, la ingeniería de pavimentos es una ingeniería donde el pavimento flexible está constituido por capas, ¿no? Por eso la hipótesis de Buchmister y dice el sistema está constituido por 3 capas, cada una es homogénea, isotrópica y de comportamiento claro, dice comportamiento elástico. Entonces, procura que los materiales sean de comportamiento elástico. Tenemos E1, E2 y E3. Tenemos E1, E2 y E3. Tenemos 3 capas. Y también podemos modelar con varias capas. Y dice, las 2 primeras capas tienen un espesor finito, ¿no? La capa 1 y la capa 2. La capa 2 puede ser dividida en varias etapas, bases, mejoramiento. Y la capa 3 es una capa de longitud o espesor infinito, semi-infinito. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? El vehículo, lo que hemos hablado, aplica una carga P y a través de sus neumáticos que aplica en un área circular con un radio de contacto RC. Y acá dice, se supone que la presión estática de contacto es igual a la que se supone que la presión de contacto, que es la presión de inflado, es igual a la presión de inflado. Acá hay una presión. Y que esta vez simulamos, que hablamos de esfuerzo, hay un esfuerzo, ¿no? Dice, la carga aplicada en la superficie del sistema produce en cada una de las capas un estado. Esta carga aplicada va a producir un estado de esfuerzo, ¿no? Este puntito, ¿no? Está diciendo esto, ¿no? Lo que está diciendo una bibliografía, ¿no?
La carga aplicada en la superficie está produciendo un estado de esfuerzos en cada capa, ¿no? Acá tenemos nuestra asfáltica en caliente, acá tenemos la base, acá tenemos la subbase y acá la subbase. Entonces acá va a tener un esfuerzo 1, un 2, un esfuerzo 3, y va bajando, ¿no? Hasta los esfuerzos. Pongamos este 5, este 4, este 3. Y se supone que este material son los que van a absorber este esfuerzo. Entonces, cuanto mejor tenga su módulo de elasticidad, mejor va a ser la redistribución de los esfuerzos normales. Este se llama esfuerzos normales. Y tengan en cuenta algo, estamos hablando desde el punto de vista, ¿viste? Donde se supone que la presión estática de contacto, ¿no? La presión estática, o sea, está estática, no se mueve para nada. En una edificación es una carga estática. Todo necesita los esfuerzos normales que se producen a cierto espacio, cierta longitud H1 y H2. H3 que es la sublastante en espacio infinito. Por eso que se toma como zona de menor esfuerzo es la sublastante, porque tengo el infinito, ¿no? Un espesor infinito. En cambio acá está limitado por el espesor. Esta distribución de esfuerzos está limitado también por el espesor de la capa. Cuanto más el espesor de la capa es mayor, existe una mejor redistribución de esfuerzos. Pero también, si yo tengo un buen módulo, no necesito mayor espesor. Por eso que cuando estabilizamos los suelos, nos permite reducir los esfuerzos. La carga aplicada en la superficie del sistema produce en cada una de las capas un estado de esfuerzo y de formación que pueden descomponerse en dos direcciones, una vertical y una horizontal. Cada capa va a producir sus esfuerzos y formación, y eso es lo que tenemos que estudiar. Se va a descomponer en vertical, tenemos esfuerzos verticales, tenemos esfuerzos horizontales. Los esfuerzos horizontales sí tenemos que tener mucha importancia en la parte superior, ¿no? En la medida que vamos bajando, esos esfuerzos horizontales van perdiendo importancia. Y en cada capa nos interesa saber su módulo y la relación de Poisson. ¿Y qué es la relación de Poisson? Es el grado de deformabilidad que tiene el material, ¿no? Acá, por ejemplo, la carpeta asfáltica tiene un grado de deformabilidad distinta. La capa 2 tiene mucho menos, mucho mayor, porque su calidad es menos. Cuando mejor tengo el módulo de elasticidad, su deformabilidad es menos. Por ejemplo, el módulo de Poisson, por ejemplo, de concreto es 0.15. Y por ejemplo, la relación de Poisson del asfalto es 0.35 o 0.30. ¿Por qué? Porque el concreto tiene un módulo de elasticidad mucho mayor, ¿no? Porque es ya casi rígido, parece dice concreto rígido, ¿no? Entonces, los valores que nos interesan para determinar los esfuerzos y las deformaciones es el módulo de elasticidad y la relación de Poisson. Acá en ningún momento estamos hablando de severo, ¿no? El severo no existe acá, ¿no? Severo. Solo que nosotros, cuando hablamos, si no tenemos estos datos y solo tenemos el severo, lo que usamos son las correlaciones, ¿no? Y estas correlaciones, alumnos, son para cada tipo de suelo. Por ejemplo, estas correlaciones que tenemos están en empírica. En realidad nosotros deberíamos hacer nuestras propias correlaciones dependiendo al suelo, a la humedad, son varios factores, ¿no? Por eso les digo que hay bastante por innovar en el ingeniería de pavimentos en el Perú. Entonces, lo que por eso es importancia el estudio de la protección.
Por ejemplo, cuando nosotros vamos a determinar un proyecto, ¿no? Por ejemplo, esta puedo decir, esta es la bastante de mi proyecto, esto es el perfil de mi terreno. Entonces, ¿qué cosa debo hacer? Debo hacer cada cierta distancia mi perfil de castidad. En la norma, ya por favor, vamos a empezar a la próxima clase. Vamos a conseguir la norma E030 de diseño urbano de pavimentos y la norma de carretera. Para todos, ¿no? Para todos, ya me tienen que ser la norma. Por ejemplo, ahí les voy a decir, si tengo 1 kilómetro de carretera, ¿cuántos calicates me quiero? ¿Qué distancia? ¿Cuánto de severo? Por ejemplo, acá estamos haciendo un promedio casi de 300 metros, de 100 metros, de 200, de 200 y de 300, ¿no? Entonces acá hacemos su perfil de saciedad. Acá tenemos su perfil de saciedad en los calicates, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, acá están los tipos de material que hay en la zona, ¿no? En el proyecto, en el proyecto, en mí, entonces, si encuentro tierra vegetal, ¿qué significa? Lo saco. Arcilla expansiva, que saco, lo elimino. Si tengo arcilla compresiva, lo comparto. Arena cuartosa, solamente lo comparto. Arcilla con grava, lo comparto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa voy a hacer en cada uno? Recién cuando tengo eso, yo voy a tener lo que voy a necesitar. ¿Ya? Ya lo. Entonces, voy a llamar lista antes.